Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bueno chicos, ahora lo que vamos a ver es la irrigación del miembro superior. Bien, y como habíamos visto en la porción horizontal del callado de la aorta, teníamos que nacía la subclavia izquierda o el tronco brachiocefálico, de donde después iban a ser la subclavia derecha. Las arterias subclavias van a ser las responsables de irrigar el miembro superior. Como saben, voy a dibujar de un solo lado, pero de los dos lados pasa lo mismo. Entonces vamos a empezar con la subclavia izquierda. La subclavia, en este caso rama de la aorta, en el otro caso rama del tronco brachiocefálico, nace y hace un recorrido pasando entre dos músculos que son los escalenos, el escaleno anterior y el escaleno medio, por un hueco que se forma que se llama hiato interescalénico. Los escalénicos los vamos a ver mejor en la clase de cuello, pero bueno, sepan que en el medio del escaleno anterior y el escaleno medio se forma el hiato interescalénico por donde pasa la arteria subclavia. Luego de pasar por ahí, va a dar como rama terminal a la arteria axilar, que es una arteria que recorre la axila. Pero en su recorrido, la arteria subclavia va a dar ramas colaterales que tienen que saber. Para las ramas colaterales de la subclavia hay una regla mnemotécnica. La regla mnemotécnica sería: mamá intentó tirar verduras sobre escaleras de servicio y le costó. Obviamente se la pueden aprender sin la reglita, pero esta es una regla que les inventé para que les sea más fácil. Mamá intentó va a significar mamaria interna. Es súper importante que se acuerden que la mamaria interna es rama de la subclavia. Tirar significa tiroidea inferior. Verduras significa vertebrales. Sobre escaleras es supraescapular. Recuerden que supra siempre significa superior, ¿sí? Entonces sobre escalera supraescapular. Servicio es cervical y le costó es costo cervical. ¿Qué tienen que saber de estas ramas? Tienen que saber que la tiroidea inferior, se las voy a marcar con un color. La tiroidea inferior, la supraescapular y la cervical, que en realidad se llama cervical ascendente, vamos a ponerlo así les queda. Estas tres ramitas no nacen directamente de la subclavia, sino que primero nacen de un tronco que se llama tronco tirocérvico escapular. ¿Bien? Entonces, si bien después, cuando digamos tiroidea inferior, vamos a decir rama de la subclavia, ustedes tienen que saber que la subclavia, supongamos que esta es la subclavia, da al tronco tirocérvico escapular y de ahí nacen la tiroidea inferior, la supraescapular y la cervical ascendente. ¿Bien? Las demás sí salen directamente de la subclavia. Eso es un detalle, pero bueno, se los pueden llegar a preguntar. Bien. Seguimos con la arteria axilar entonces. La arteria axilar, rama terminal de la subclavia, recorre la axila en toda su extensión hasta llegar al borde inferior del pectoral mayor. ¿Cómo es esto? El pectoral mayor es un músculo que se inserta en el tórax y después viene y se inserta en la corredera bicipital del húmero. Entonces, cuando la arteria axilar llega al borde inferior del pectoral mayor, que sería este, da su rama terminal, que es la arteria humeral.
en su recorrido, la arteria axilar también va a dar colaterales que se tienen que saber. ¿Y cuáles son las colaterales del axilar? También tenemos reglita mnemotécnica que es: mamá es acróbata en 2 circos. Mamá es mamaria externa. Y atención acá, la mamaria interna es rama de la subclavia y la mamaria externa es rama del axilar, ¿sí? Esas dos cosas las tienen que saber. Al igual que la tiroidea inferior, que es rama de la subclavia, y la tiroidea superior, que no sé si se acuerdan, pero era rama de la carótida externa, ¿sí? Esas cositas así que tenés superior, inferior, interna y externa, se las tienen que acordar. Entonces, mamaria externa, rama del axilar; mamaria interna, rama de la subclavia. Acróbata significa acromio torácica. Es, me faltó el es, mamá, mamaria externa. Es escapular inferior, que también la pueden llamar subescapular. Entonces, mamá es acróbata en 2 circos, es porque tenemos 2 que se llaman circunflejas. Una que se llama circunfleja anterior y otra que se llama circunfleja posterior. Bien, entonces ahí tenemos las colaterales de la axilar. Ahora vamos con la arteria humeral, que es rama terminal del axilar. La arteria humeral desciende por todo el brazo hasta llegar al pliegue del codo. Cuando llega al pliegue del codo, va a dar 2 ramitas terminales, ¿sí? Se bifurca. Del lado interno vamos a tener a la arteria cubital. Y del lado externo vamos a tener a la arteria radial. La arteria humeral también da ramas colaterales, ¿sí? Vamos a ponerlas acá. Colaterales de humeral. Y las ramas colaterales de la humeral van a ser, por un lado, ramas musculares. O sea, da ramitas que van a ir a los músculos de esa zona. Por otro lado, la más importante, que es la braquial profunda o humeral profunda, es lo mismo, ¿sí? A la humeral se la puede llamar también braquial. Vamos a poner acá, o braquial. Entonces, braquial o humeral profunda. La braquial profunda es importante. Primero porque se va a ir a irrigar al músculo tríceps. Y por otro lado, la voy a dibujar acá, miren. Vamos a hacer con rosa, con este colorcito. Esta sería la braquial profunda. Por un lado se va a irrigar al tríceps, ¿sí? Y por otro lado, esta braquial profunda da una rama que se llama colateral externa. Bien, en esta rama vamos en el próximo video a hablar un poquito más. Entonces, repito, la humeral da unas ramas que son las ramas musculares, que se van a los músculos. Una rama que es la braquial profunda, que es la que les dibujé con este color medio arcoíris. A su vez, la braquial profunda da otra ramita que es la colateral externa. Después, la humeral también da la nutricia del húmero, que es una rama que se va a ir a irrigar justamente al hueso, al húmero, y 2 colaterales internas. Colaterales internas. Una superior y otra inferior. Bien, y acá me voy a detener un cachito entonces. Tenemos la humeral, la braquial profunda, las musculares no se las dibujo porque no valen la pena y la nutricia del húmero tampoco. Y después tenemos las colaterales internas, que esas sí se las voy a dibujar. Una colateral interna superior
y una colateral interna inferior. Y esta sería la inferior. Bien. Vamos a continuar entonces con lo que es la arteria cubital y la radial. La arteria cubital va a ir hasta la muñeca y la radial también. Ahora, cuando llegan a la mano, ¿sí?, van a dar dos ramas terminales. La cubital da una rama terminal que se llama terminal cubital y la radial da una rama terminal que se llama terminal radial. Entonces la celeste sería la terminal cubital, la violeta sería la terminal radial. A su vez, tanto la cubital como la radial dan ramas colaterales. Vamos a ver primero las colaterales de la cubital. Por un lado vamos a tener una arteria que se llama recurrente cubital. Todo lo que es recurrente significa que vuelve para atrás, ¿sí? Entonces la recurrente cubital, fíjense que se va para arriba. Después vamos a tener otra rama más acá, más hacia el final, acá, que se llama cúbito palmar. Y vamos a tener otra rama que se llama cúbito dorsal. Y del lado de la radial vamos a tener una recurrente radial que sería esa, una radio palmar y una radio dorsal. Bien, entonces hasta acá. La cubital da la recurrente cubital, da la cúbito dorsal, la cúbito palmar y la radial da la recurrente radial, la radio dorsal y la radio palmar. Bueno, vamos a irnos ahora a cómo se irriga la mano, ¿sí? La mano va a estar irrigada por arcos. Y vamos a tener un arco palmar superficial, un arco palmar profundo y un arco dorsal. O sea que dos arcos van a estar en la palma de la mano, o sea en la cara anterior, y un arco en el dorso, o sea hacia posterior. El arco palmar superficial se forma porque se anastomosa la arteria terminal cubital, que es la celeste, con la arteria radiopalmar, que es la amarilla. Bien, terminal cubital con radiopalmar. Y ese es el arco palmar superficial. De acá van a salir unas ramitas que se llaman digitales, que son 4, que van a ir hacia los dedos. Digitales. Después vamos a tener el arco palmar profundo. El arco palmar profundo se forma porque se anastomosa la arteria cúbito palmar, que sería esta, gris, con la arteria terminal radial, que sería esta violeta. Entonces, cúbito palmar con terminal radial. Del arco palmar profundo salen unas ramitas que son
las ascendentes, las descendentes, que dan origen a las metacarpianas, y las perforantes. Esto es un detalle, no lo suelen preguntar, ¿sí? Ascendentes, descendentes y perforantes. Y las descendentes dan origen a las metacarpianas. Son ramitas que salen de acá mismo, ¿sí? Ascendentes, descendentes y perforantes. Y el arco dorsal, ¿sí? Se da en el dorso de la mano. Esta sería la palma de la mano. El arco dorsal yo lo vería si esta mano la doy vuelta. Entonces tendría el dorso de la mano con las uñas. Siempre les dibujo las uñas para que sepan que hablo del dorso. Entonces, estaría viniendo la arteria radiodorsal de este lado, que es la roja, radiodorsal, para anastomosarse con la arteria cúbito-dorsal, que vendría de este lado. Y ahí se forma entonces el arco dorsal, que va a dar ramas metacarpianas dorsales. Y ahí nos queda irrigada toda la mano. Fíjense que se irriga principalmente con ramas de las arterias cubital y radial. Bien, por último, nos vamos a la irrigación del codo. Y para la irrigación del codo, vamos a tener en cuenta las arterias colaterales que vimos acá, ¿sí? Recordemos que teníamos la arteria humeral, de donde nace la humeral profunda, y ella está dando esta que se llama colateral externa. Y después teníamos de la humeral la colateral interna superior y la colateral interna inferior. Bien, acá abajo teníamos la recurrente radial y la recurrente cubital. Y ustedes tienen que saber lo siguiente. La recurrente cubital se divide en dos. En una anterior, que obviamente va un poquito más para adelante, y en una posterior, que va un poquito más para atrás. La recurrente cubital anterior se anastomosa con la colateral interna inferior. Y la recurrente cubital posterior se anastomosa con la colateral interna superior. Entonces, recurrente cubital anterior con colateral interna inferior. Y recurrente cubital posterior con colateral interna superior. Del otro lado, la recurrente radial se anastomosa con la colateral externa. Y ahí nos queda un círculo de arterias que se llama círculo o red periarticular del codo. Y esa es la irrigación del codo, y con esto terminamos toda la irrigación de miembro superior.